Hoy nos metemos de lleno en una guía que es, bueno, fascinante para desarrollar el pensamiento crítico en un tema muy especial, el de las comunicaciones con el mundo espiritual. Vamos a usar el método de Allan Kardec para aprender a discernir con calma y sobre todo con mucha lógica. Claro, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Cualquiera que se acerca a estos temas se topa con ella. Ante un fenómeno así, tan delicado, ¿cómo podemos separar el grano de la paja? Bueno, pues el objetivo de este análisis es precisamente ese, ofrecer herramientas prácticas para poder responder a esta pregunta. A ver, para empezar por el principio y construir sobre una base sólida, antes de ponernos a analizar los mensajes, es clave entender bien la naturaleza de quien los emite. ¿Qué es exactamente un espíritu según este marco de pensamiento? Vamos a quitarle un poco de misterio al asunto. Según la visión de Kardec, un espíritu no es una criatura extraña ni una entidad de otra naturaleza. Es, ni más ni menos, el alma de una persona que ha vivido, solo que ya sin su cuerpo físico. Y ojo, porque esta idea es la piedra angular de todo lo que vamos a ver. Si una persona era sabia y buena en vida, pues es lógico pensar que seguirá siéndolo. Pero, del mismo modo, si era ignorante, orgullosa o estaba confundida, es muy probable que conserve esas características después de la muerte. Y todo esto nos lleva a una frase que es, vamos, una regla de oro. La muerte es una transición de estado, sí, pero no es una varita mágica que purifica al instante. Este principio es la base para empezar a construir una lógica de discernimiento. Vale, entonces, si aceptamos que el mundo espiritual no es un lugar donde todos son iguales, sino que refleja la enorme diversidad humana, entonces lo que necesitamos es una especie de mapa. Y la jerarquía espiritual que se propone es justo eso, un marco para entender con quién podríamos estar comunicándonos. Pero lo más interesante de este mapa, de esta clasificación, es en qué se basa. Aquí la jerarquía no depende de la capacidad de hacer cosas sorprendentes o de tener un conocimiento enciclopédico. El único, y digo el único, criterio es el nivel de progreso moral. A grandes rasgos, la escala nos habla de tres grupos principales. Primero, los espíritus imperfectos, en los que todavía pesa mucho la materia y las pasiones humanas. Luego, los buenos, que ya tienen un deseo claro de hacer el bien y de aprender. Y por último, los puros, que habrían alcanzado la superioridad moral e intelectual. Es fundamental entender que la mayoría de las comunicaciones, según esta visión, vendrían de los dos primeros grupos. Perfecto. Ya tenemos el mapa. ¿Y ahora qué? Pues ahora necesitamos la brújula. Aquí es donde entramos en la parte más práctica de nuestro análisis, el método para evaluar la calidad y la fiabilidad de cualquier comunicación que se reciba. Y aquí, Kardec nos da una cita que es, de verdad, liberadora. Nos dice que la herramienta fundamental no es ninguna fórmula mágica ni un ritual complicado. Es algo que todo el mundo posee, el buen sentido, la lógica, la razón. ¿Y este buen sentido cómo lo aplicamos? Pues se traduce en una especie de checklist muy práctica. Al recibir un mensaje, nos podemos preguntar, ¿es coherente? ¿Tiene lógica? ¿Su contenido moral es elevado? ¿El lenguaje que usa es digno? ¿Transmite humildad o, por el contrario, suena arrogante? ¿Y es consistente con otras enseñanzas que consideramos valiosas? Estos son los filtros clave. Vamos a ponerlo en preguntas todavía más directas. Un mensaje verdaderamente superior siempre va a buscar unir, consolar e inspirar a la caridad. Cualquier cosa que suene a elitismo, a división o que intente meter miedo es una señal de alerta clarísima. Y no solo importa el qué, sino el cómo. Los espíritus elevados, según este enfoque, se expresan con sencillez, pero con dignidad. La grosería, la trivialidad o un lenguaje muy enrevesado y pomposo suelen delatar un origen, digamos, menos fiable. Y por último, la pregunta definitiva. ¿Para qué sirve este mensaje? ¿Busca iluminar la consciencia, ayudar a que seamos mejores personas? ¿O solo está ahí para halagar el ego, para satisfacer la curiosidad sobre el futuro o para hablar de cosas sin importancia? El propósito lo revela todo. Vale, ya con la brújula en la mano, toca hablar de las trampas más habituales. Este método nos da también unas advertencias muy claras para no caer en los engaños más frecuentes que uno se puede encontrar en este camino. Ojo con esto, porque es un punto delicado, pero fundamental. No todo mensaje que venga firmado por una figura histórica o un personaje muy respetado viene de verdad de esa entidad. Es un truco muy viejo para que se le dé credibilidad sin más. Entonces, ¿cómo sorteamos esto? Pues la clave está en el propio mensaje. La verdadera identidad no la da la firma, sino el contenido. Si un mensaje, aunque lo firme la persona más venerable que se nos ocurra, va en contra de la lógica y la buena moral, el consejo es claro, descartarlo. El contenido es la verdadera firma. Así que podríamos decir que hay dos tipos de autoridad. La autoridad real, la de verdad, se ve en la calidad y la humildad del mensaje.
En cambio, la falsa autoridad se apoya en un nombre famoso y muy a menudo busca tocar nuestras debilidades, como la vanidad. Y un último apunte, que no es menor, el papel de la persona que actúa como medium. No se le considera una máquina de transmisión perfecta. Sus propias ideas, su moral, actúan como un filtro. Y esto no se dice para quitarle valor al fenómeno, sino para invitar a ser prudentes y a no idealizar o idolatrar a la persona. Y bueno, llegamos al final, y es muy importante que todo este análisis no se entienda como una llamada al miedo o a la desconfianza total. Todo lo contrario. El objetivo de este sistema es dar poder a través del conocimiento y de la razón. Y de hecho, hay una idea que tranquiliza mucho en todo esto. Según esta filosofía, los propios espíritus superiores nos animarían a ser críticos, a pasarlo todo por el filtro de la razón. Porque el análisis riguroso no ofende a la verdad, solo desenmascara el engaño. Al final, se trata de no perder el norte, de recordar para qué es todo esto. La comunicación con el mundo espiritual, vista desde aquí, no es un espectáculo ni un entretenimiento. Es una herramienta potencial para nuestro crecimiento personal, para entender mejor las leyes morales. Y es que este tipo de análisis, como el que se podía leer en publicaciones como esta, La Idea, de la Confederación Espiritista Argentina, busca algo muy concreto. Quiere que la comunicación espiritual, cuando está bien guiada por el discernimiento, deje de ser un campo de batalla y se convierta en lo que puede ser, una herramienta de consuelo y aprendizaje. Así que para terminar, la reflexión final nos la tenemos que hacer cada uno. Más allá de quien venga el mensaje, la pregunta más importante es: ¿qué hacemos con esa información? ¿La usamos para ser mejores personas, para ser más caritativos o solo para satisfacer una curiosidad pasajera? La respuesta, desde luego, es la que define el valor real de toda la experiencia.